Nos encontramos con el alcalde de Lagunas, Gilder Torres Rodríguez, en este taller para la gestión del uso de fideicomiso para este plan de cierre de brechas. Alcalde, le hemos visto a usted en su intervención un poco preocupado. ¿Están gestionando, se le está incluyendo en este tema del fideicomiso? Sí, mira, gracias más bien por la entrevista. Hay cosas que cuando estás compenetrado en un tema, digamos, tú lo manejas. Otros hemos visto y hemos sido parte de la lucha para que este fideicomiso haga realidad desde el 2019 cuando estaba trabajando en Nauta. Hemos sido parte de todo ese proceso y enhorabuena se ha creado. Pero ¿qué pasa? De que la concepción primigenia del fideicomiso es resolver evidentemente los problemas de brechas en cada distrito que está afectado por el problema de petróleo. Entonces, de ahí para adelante el gobierno sacó una ley, digamos, conformada del Consejo Directivo, pero de manera discriminatoria, ¿no? Somos 25 alcaldes o municipios, pero en el Consejo Directivo están solamente integrados los 5 alcaldes provinciales. Es como que si los alcaldes provinciales fueran, digamos, ¿no? Los padres de todo, ¿no? Y realmente tanto el alcalde provincial como el alcalde distrital somos elegidos por voto popular. Pero este consejo directivo está compuesto por 5 alcaldes, de los cuales 2 de ellos no son ámbito de influencia digamos, así es. Por ejemplo, Yurimaguas no es parte de los 25 distritos, Maynas capital tampoco, pero sin embargo sus 2 alcaldes, claro, los 2 son mis amigos, conocidos, no tengo nada contra ellos, pero la ley indica que deben estar. Entonces, y eso genera un tema de vacío de representación. Eso justamente quería indicar. Si están incluidos los 5 alcaldes de la provincia es porque, digamos, está normado así. Del ámbito de influencia de los 25 municipios, pero nos damos cuenta que no. Cosa muy diferente, por ejemplo, el distrito capital de Loreto Nauta, que es Nauta, el alcalde pues, sí es parte, ¿no? Y es ámbito de influencia. De igual manera, Wellington Silvano, que es de la Terna Marina de la capital San Lorenzo, también es parte. Igual de Requena, ¿no? El caso Noé Caballero. Entonces, esa disparidad son los errores que muchas veces generan ese tipo, ¿no? de disconformidad, pero lo cierto es que hay una propuesta de un proyecto de ley en la Comisión de Economía, me parece, para hacer este tipo de modificación, para que estemos representados también un alcalde distrital. Ese es lo bueno, 1 o 2 por ahí. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que los mecanismos de distribución de los 200 millones del Fondo del Fideicomiso para este año no han sido bien definidos, y eso ha propiciado, por ejemplo, que haya municipios que se han quedado sin ningún tipo de proyecto de financiamiento, ¿no? Y caso del Tigre, por ejemplo, que ha presentado sus expedientes y nunca le han financiado. Entonces, y en cambio otros distritos les han acumulado excesivamente 3, 4, 5, 6 proyectos. O sea, ¿cómo funciona eso? Cuando si nosotros llegamos a un tema de equidad, ¿no? ¿De quiénes? ¿De qué distrito estaría hablando? No, hablo por el Tigre, por ejemplo, que le han dejado sin ningún tipo de proyecto de inversión. ¿Y cuál es esa municipalidad que le han adjuntado varios proyectos? No tengo el dato exacto, pero creo que los distritos capitales, tanto Requena como Nauta y San Lorenzo, se han acumulado regular cantidad de proyectos de inversión, ¿no? ¿Y no han sido aprobados? No, de ellos sí, pero de los demás no. Es como que le quitas a algunos y te acumulas en otros. El alcalde, el presidente del Consejo Directivo nos ha indicado que hay 108 proyectos aproximadamente que se han aceptado. Así es, pero ¿qué es lo que ocurre? El Consejo Directivo en su momento tampoco nos había dicho que presentemos la mayor cantidad de expedientes, ¿no? O sea, es como que si la información hubiera sido privilegiada. Entonces, si nos hubieran dicho a todos los municipios, presenta el mayor cantidad, yo hubiera presentado 5 o 6 expedientes, pues. ¿Cuántos ha presentado usted? Solamente 2, porque así nos habían dicho que no pasemos del tope de 8 millones, pero para otros sí ha pasado. Entonces, ese tipo de cosas genera un poco, ¿no?, de disconformidad. No es, digamos, contradicción no de oposición, no, sino es que son pequeñas disconformidades que hay que ir puliendo, porque lo bueno es que el fideicomiso tiene que empezar este año. Nos decía también el presidente, por ejemplo, que es una meta que se puedan presentar la mayor cantidad de proyectos para poder utilizar ese fondo. Son 250 millones, sí, porque no, si 200 millones, bueno, este 200 millones, pero el asunto es que si no se utiliza todo, o sea, luego eso se revierte. No, dependerá de cada municipio, hermano. Nosotros tenemos para este año, por ejemplo, 2 puestos de salud, uno que abarca más o menos 7.600.000. Y su calendario de ejecución es más o menos desde agosto, septiembre, 3 meses. Entonces en el presente año nosotros lo ejecutamos sí o sí, y estaremos listos con 0 para que el próximo año continuemos con otros puestos de salud. Entonces ese es un tema, y el otro tema es que también los fondos del fideicomiso no deben servir solamente para ejecución, ¿no?, sino también para preinversión, o sea, perfiles y experiencias técnicos, que es lo que carecen todos los municipios, hermano. ¿Cómo
tienes un expediente y cuando el costo es altísimo. Entonces el fideicomiso tiene que servir también para no replantear, para apalancar ese proceso de formación de especies, que es el más caro. Entonces por eso es que enhorabuena, hay un proyecto de ley que tiene que cambiarse para que estos fondos sirvan también para estudios de pre y de inversión, ¿no? Esa es la idea. Y con eso se va a beneficiar a la población. Digamos que son presupuestos complementarios también para que puedan hacer una buena gestión. Sí, pero claro, es complementario, es muy aparte de lo que podemos nosotros gestionar ante el GOREL y ante el gobierno central, ¿no? Y la otra propuesta que estamos planteando junto con un equipo de amigos indígenas es que tiene que haber una especie de préstamo exterior, ¿no? Para que un banco externo, extranjero, pueda financiar, pueda adelantar el presupuesto, se me ocurre, de 4 o 5 años, y cosa que puede haber una especie de shock de inversiones, porque hermano, con 2 obras al año, el impacto de cierre de brecha va a tener que esperar demasiado tiempo. Como se dijo acá, bueno sería que haya un shock de inversión para que el impacto de cierre de brechas, tanto en salud, educación, infraestructura y lo demás, son 5 componentes, se pueda sentir de manera más rápida, ¿no? Porque de eso se trata, pero al ritmo que vamos no vamos a lograr eso, a condición de que en los sucesivos meses podamos ir viendo, conversando con los 25 alcaldes y que se interesen también, ¿no? Porque vemos algunos que de repente les va y les viene, ¿no? Y eso es algo que sorprende, pero en fin, así la vida y hay que avanzar con los que estamos más interesados. Alcalde, usted indica un préstamo al exterior, eso sería como lo del alcantarillado acá, podría ser un compromiso para las próximas gestiones de pagar ese préstamo. Lo que pasa es que estos fondos están asegurados. Es como si el Estado, en vez de dar 200 millones al año, te da 100 millones, perdón, 1.000 millones, ¿no? O 800 millones. Pero de un banco externo que puede ser un bajísimo interés y perfectamente, pero acortas el tiempo para que puedas invertir más en menos tiempo. Entonces, es una propuesta que se viene no conversando. Yo creo que mientras los demás alcaldes tengan interés en este tema, para poder unirnos y poder plantear a una sola voz al Ejecutivo Central, ¿no? De que hay que canalizar, yo creo que es totalmente viable, ¿no? Porque los empréstitos sí son legales, sí son factibles, y eso todo depende de la decisión del presidente o la presidenta de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que por ahí tiene que tomarse la decisión, pero a petición de parte, ¿no? Si que los 25 alcaldes no nos ponemos las pilas, simplemente vamos a hacer solamente 200 milloncitos por ahí cada año, pero dividen entre 25, hermanos, son 8 millones, hasta 2 puestos de salud y basta decir y educación y lo demás, ese es el tema, ¿no? Ojalá que el bien común prime y no los intereses personales, porque de eso se trata, tener unidad y pedir de manera, como usted dice, los 25 alcaldes. Sí, esa es la idea, ¿no? Yo creo que los demás colegas alcaldes están, si bien es cierto, para algunos el tema es novedoso, los que no han visto cómo ha nacido esto no lo entienden, pero creo que lo va entendiendo poco a poco y se va a interesar para que se compenetre mejor, ¿no? Porque al final de cuentas, todo alcalde quiere inversión para su distrito, o sea, todos sin excepción, y hay que unirnos para ver la mejor manera de cómo también vamos un poco arrancando del gobierno central para que el impacto de las obras se sienta de manera más rápida, porque no en vano el plan dice plan de cierre de brechas. ¿Por qué? Porque la desigualdad de infraestructura es tremenda de los 25 municipios en comparación a los municipios de la costa de la sierra, ¿no? Muchas gracias. Muy amable, hermano.